Hola a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de el nacimiento de las relaciones internacionales. Para esto abordaré un primer tema que es la paz de Westfalia, ¿no? El nacimiento del Estado-Nación. Para llegar a hablar de relaciones internacionales es importante utilizar herramientas como la historia. La paz de Westfalia, de hecho, puede ser analizada desde un contexto con múltiples aristas y de ahí también es un proceso con unas transiciones importantes dentro del continente europeo, básicamente porque luego de 30 años de guerra, desde 1618 a 1648, el continente europeo vive una profunda división, ¿no? Los historiadores básicamente coinciden en que las causas más evidentes de este conflicto era de tipo o de índole religiosa, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Cuando realmente logramos analizar y entender este conflicto, vamos a ver que las ambiciones políticas, económicas, territoriales eran mucho más profundas. Cuando uno habla de que es una historia que tiene que ver con la división religiosa existente entre dos actores importantes entre el catolicismo y el luteranismo, ¿no? La crisis del Sacro Imperio Romano Germánico y las ambiciones y aspiraciones de los reyes, de los príncipes y de los arzobispos para aquella época, ¿no? Cuando uno revisa básicamente las investigaciones jurídicas e históricas de la Guerra de los 30 años, vamos a entender que para 1555 se llegaría a un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo con la paz de Habsburgo. De hecho, es el preludio a algo mucho más grande que se da en 1648. Pero la paz de Habsburgo, básicamente en dicho acuerdo se iban a reconocer por primera vez que en el territorio germánico iban a coexistir dos religiones, tanto el catolicismo como el luteranismo. Y es importante porque fue la preparación, como mencionaba, a lo que sería luego la paz Westfalia. Sin embargo, hubo una confrontación directa entre estas dos religiones, es decir, que mientras algunos estaban hablando que este acuerdo distaba en términos religiosos, realmente sus artículos estaban definiendo cuestiones políticas, económicas y de impuestos. Finalmente, la paz de Habsburgo fue un total fracaso y la guerra estalló con algunas victorias, algunos ganadores, algunos fracasos y con algunos perdedores muy evidentes. Esto se convierte en el inicio de lo que iba a ser más adelante la paz de Westfalia. Repito, las negociaciones de Westfalia duraron aproximadamente 4 años, desde 1643 y finalizan en 1648. La consecuencia definitiva de esta paz de Westfalia es el nacimiento del Estado-Nación. El Estado-Nación tal y como lo conocemos. De hecho, cuando uno estudia disciplinas como la ciencia política, parte del estudio del Estado, ¿no? El Estado que tiene un territorio definido con una soberanía y con una población acentuada en ese territorio. Esto iba a ser simplemente la preparación a algo mucho más difícil que iba a tener que vivir el continente europeo, que era pues lo que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial, que se desarrolla entre 1914 y 1918. En medio de esta preocupación política, ¿sí? De esta preocupación por lo que se estaba viviendo nuevamente una guerra con un escenario devastador, empiezan los primeros estudios, empiezan como a cuestionarse por qué los estados van a la guerra. Tal vez la ciencia política no alcanza a responder esto, ni tampoco el derecho, ni tampoco ninguna otra ciencia social. Entonces es importante empezar a evaluar una disciplina que hable propiamente de o que dé respuesta a por qué los estados van a la guerra. En ese sentido, por primera vez en 1919 aparece la primera facultad de Relaciones Internacionales. Primera facultad, pero antes sí que había sido importante estudiar términos como política internacional, eh, con autores como Maquiavelo o con autores como Hobbes. Bien, es importante también mencionar en este sentido que las relaciones internacionales con el tiempo se van convirtiendo en una ciencia y en una disciplina tan de avanzada y con tantas herramientas dentro, pues, sobre la mesa, que básicamente ayuda, digamos que, a comprender las relaciones internacionales como ciencia autónoma, el hecho de utilizar ciertas herramientas de otras disciplinas.
como las ciencias sociales, que se apoyan en la historia, en la ciencia política, en la economía o en el derecho. Y básicamente que termina postulándose desde 1919 como una disciplina independiente, capaz de generar conocimiento autónomo, ¿no? Diferenciándose de las demás disciplinas y creando y generando sus nuevas teorías, ¿no? Creando también un método de investigación. Ese método de investigación que parte también de herramientas no solamente de la historia, sino también de la sociología, ¿no? Y del estudio muy a profundidad del Estado. Es así como surge por primera vez un paradigma idealista, ¿no? Un mundo como debería ser, no como es, sino como debería ser. Aquí aparece la Liga de las Naciones propuesta por el presidente Wilson Woodrow de Estados Unidos. Si bien esta situación estaba pasando en el continente europeo, Estados Unidos tenía una ventaja muy interesante y era básicamente que Estados Unidos podía estar observando lo que estaba pasando en el continente europeo sin necesidad de acercarse de manera directa o de ser parte de manera directa de ese conflicto. Por eso es que Estados Unidos, algo que hace grande a Estados Unidos es su aislacionismo, ¿no? El propio aislacionismo que le proporciona una lectura completa y muy valiosa del sistema internacional para luego postularse como uno de los estados más poderosos del mundo. De hecho, fue el estado más poderoso del mundo. En este sentido, aparece Wilson como el gran salvador, ¿no? Propone 14 puntos y esos 14 puntos estaban muy relacionados con generar y gestionar temas de paz. Voy a mencionar solamente algunos, entre ellos está el convenio abierto y no diplomacia secreta en el futuro. ¿Qué sucede en Europa? Que ya hayan tenido la mala experiencia de Otto Bismarck, ¿no? O la diplomacia secreta, que básicamente, de hecho, patrocinó la guerra franco-prusiana. Ellos ya entendían que no debería haber ningún acuerdo por debajo de la mesa, sino que todo debería ser abierto y todos los estados tenían la capacidad y debían tener como la necesidad de saber lo que se estaban pactando entre estos estados. Segundo, la libertad de navegación en la paz y en la guerra, es decir, un derecho y un respeto al derecho internacional, al derecho del mar y a cualquier tipo de aspecto que involucraría a más de un estado. La desaparición tanto como sea posible de las barreras económicas. Bueno, Estados Unidos entendía de manera muy clara que para evitar la guerra debería haber cooperación. Y la mejor cooperación es a través de medios económicos, ¿sí? Una cooperación económica. Los regímenes económicos que más adelante vamos a abordar en una de nuestras teorías. Las garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales. Bien, dentro del realismo político, dentro del realismo clásico, vamos a entender cómo la seguridad, ¿sí?, nacional es un factor o es una premisa muy relevante. Y la mejor manera de asegurar esa seguridad, perdón, redundante, la mejor manera como de realmente saber que esa seguridad se va a dar es a través de ejércitos. Acá la garantía era la reducción de ejércitos y de una carrera armamentista que pudiera amenazar a otros estados. Reajustar relaciones coloniales de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos. Esto para 1916, Wilson estaba planteando algo muy interesante, y era que primero no existiera una diplomacia secreta o diplomacia bismarckiana. Sí, todo sobre la mesa. Pero lo irónico del tema es que para 1916, en el acuerdo de Sykes-Picot, Wilson estaba apoyando a potencias francesas y británicas a que básicamente repartieran algunos países africanos, bueno, del continente africano y del Medio Oriente. Entonces, realmente ese era un discurso en doble sentido. Segundo, evacuación de todo el territorio ruso, dándole a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias. Rusia siempre ha sido un actor importante y un actor a sobresalir, ya sean cuestiones positivas o no tan positivas. Entonces, veamos el contexto en el que se estaba hablando de Rusia específicamente y podemos ver hoy en día cómo las aspiraciones o las intenciones de Rusia también son preponderantes dentro del sistema. En este sentido, pues estamos hablando básicamente de la Paz Westfalia, de las relaciones internacionales como ciencia y del paradigma idealista que al final termina fracasando. ¿Por qué? Porque de estos 14 puntos Estados Unidos no firmó ninguno. Estados Unidos lo propone a través de Wilson, pero él no quiere ser parte de esto. Entonces, finalmente, esto no iba a funcionar. En cuanto a la evolución de las relaciones internacionales, quisiera presentarles este cuadro que me parece de interés. Entonces, básicamente, las relaciones internacionales, cuando uno habla que son básicamente un preludio
y que es una ciencia autónoma, pues vamos a hablar de esta evolución de estos sistemas. El sistema clásico internacional que va de 1648 a 1789, donde va desde la Paz de Westfalia hasta la Revolución Francesa, donde vemos los valores de Occidente que reclaman justamente los nacionales o connacionales. El sistema internacional de transición que va desde 1789 hasta 1945, donde vamos a abordar Primera y Segunda Guerra Mundial y todo el devastador escenario que estas guerras nos dejan. Vamos a hablar del sistema internacional moderno, que es desde 1945 a 1989, es decir, del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y nuevas economías en el mercado mundial. Básicamente, el triunfo de Estados Unidos o de Occidente. Pero realmente cuando uno habla de Guerra Fría y la caída o el fin de la Guerra Fría, tendría que abordar también situaciones como la disolución de Yugoslavia, ¿no? En 1991. El sistema internacional contemporáneo desde 1989, que es el fin de la Guerra Fría, hasta el 2001, un evento importante que es el ataque terrorista a Estados Unidos y la desestabilidad, ¿cierto?, internacional a causa del terrorismo. Es decir, se empiezan a estudiar los estados como actores importantes que ya se han venido estudiando, pero adicionalmente entran a formar en escena otros actores como los grupos terroristas. De hecho, también de importancia porque tienen la capacidad de mover y de replantear las aspiraciones de los estados. Y por último, un sistema internacional actual, ¿sí? Tal vez, bueno, algunos historiadores y algunos internacionalistas no lo consideren de esta manera, pero otros sí. Realmente el 2001, ataque terrorista, y el 2020, con lo que ocurrió con la pandemia, ha hecho de como cambiar un poco el sistema internacional. De hecho, se ha dado como una transición o un nuevo orden internacional, donde se pase básicamente de un orden internacional, ¿cierto? Basado en acuerdos, basado en acuerdos, de hecho, muy hacia Occidente, y una transición hacia estados autoritarios, llámese China y llámese Rusia.